Vamos a desarrollar la primera nota de esta mañana, por cierto, realmente interesante, porque tiene que ver con el mecanismo de protección generado y previsto para las víctimas y testigos a través del nuevo Código de Proceso Penal y coordinados obviamente por la Fiscalía. Y recibimos con muchísimo gusto aquí a quien es la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Entonces, ¿cómo está funcionando este nuevo mecanismo desde que está, o sea, en vigencia de que se implantó el nuevo Código de Proceso Penal? ¿Y cuál es la diferencia con lo que teníamos antes, ¿no? Bien, a partir del nuevo Código del Proceso Penal, el Código establece determinados derechos para las víctimas y los testigos, y lo que tiene que ver con esa competencia está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Para eso se crea la Unidad de Víctimas y Testigos, y lo que aparece en general como las medidas especiales de protección, o a veces en la jerga más cotidiana se le dice el programa de testigos protegidos, o a veces aparece en las notas de prensa que dice, bueno, hay un testigo protegido. Eso tiene que ver con un mecanismo que implica protección procesal, y ahora voy a explicar de qué se trata, y otras estrategias de protección integral. ¿Cuándo se da? Se da cuando son víctimas o testigos de determinados delitos que por la información que tienen y que deciden aportar en un proceso penal, o sea que son denunciantes y que además están dispuestos a brindar esa información en el marco de la investigación, pone en riesgo su vida. Entonces eso implica... O la de su entorno. O de su entorno, y de su entorno, ¿no? Entonces eso implica que se active un mecanismo que está previsto en el Código del Proceso Penal, que es lo que se denomina el Estatuto del Testigo Intimidado. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiscal hace una evaluación de riesgo junto con el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas y solicita al juez actuante en la causa que ese testigo o víctima declare con identidad reservada. ¿Por qué? Porque poco podríamos proteger a una persona si después en el proceso penal aparecen todos sus datos. Entonces, el primer paso es que sea una persona que va a declarar o que va a participar en el proceso penal con su identidad reservada. ¿Esa persona tiene que pasar sí o sí por la policía o puede dirigirse directamente al fiscal de la causa? El fiscal de la causa lleva adelante la investigación penal junto con el oficial del caso del Ministerio del Interior. Siempre hay un trabajo en equipo entre el equipo fiscal y el equipo del Ministerio del Interior. Quizás tu pregunta apunta a si la persona hace la denuncia primariamente en una seccional policial o en la fiscalía. Sobre cuántas personas se enfrenta antes de declarar como testigo protegido. Es decir, se enfrenta a un abogado, un policía, un fiscal. Y depende de dónde elija ir la persona. Si va primero a una seccional policial, eso impacta directamente en el equipo fiscal, y a partir de ahí la información que le transmite el policía al equipo fiscal activará este mecanismo. Y lo mismo si va por la fiscalía, se trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior. ¿El Código establece un periodo de tiempo mínimo para, en definitiva, adjudicarle esta protección al testigo o a la víctima? Es una muy buena pregunta. No, lo que establece el Código es la medida de protección procesal, ¿no? O sea, esto que acabo de decir de la reserva de identidad durante el proceso penal. Lo que hace la Fiscalía y la Unidad de Víctimas es generar un mecanismo por el cual la persona tenga además una protección, sería integral en otros aspectos de su vida. Esto más tiene allá que ver... del proceso. Exacto. Mariela, capaz que sería bueno que explicara eso. Sí. ¿Cuáles serían las otras medidas? Las medidas que aquel que se anima, porque acá hay que animarse, ¿no? Estamos hablando de un país chico, se conoce todo el mundo. La delincuencia organizada tiene muy bien estudiado su entorno. Y claro, hablamos de narcotráfico, de vecinos de áreas, claro. Donde, bueno, es muy fácil, digamos, para la delincuencia poder buscar una línea e identificar a quién lo denunció o quién le está aportando datos. Claro, ¿no? Mariela, hay que ser muy valiente todo esto, ¿no? Por más que el Código Nuevo tenga nuevas prerrogativas, lo que sí sería bueno informar en el caso de cuáles son esas medidas de protección que se le darían a aquel que se anima, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Es eso, ¿no? Empiezo por... lo primero es en esto, desde que arrancamos, siempre estaba esta cuestión de, bueno, somos un país chico, nos conocemos todos. Los programas que
generan medidas de protección a las víctimas y testigos existen en todo el mundo, Uruguay y más en los procesos acusatorios, procesales acusatorios donde hay juicios orales y públicos, y Uruguay viene corriendo de atrás en eso. Entonces, también existen en otros países pequeños. La relocalización, y ahora explico qué es una de las medidas y tiene que ver justamente en los países más pequeños, también se utiliza como medida de protección. En lo que va de implementación del código han pasado 83 núcleos familiares, en esto de que tú preguntabas de que es una persona puede ser testigo, claro, pero implica proteger a todo el entorno familiar, que eso implica unas 270 personas, ¿no? En estos 2 años. ¿Hay presos dentro de esas personas que pueden declarar como testigo, que han declarado como testigo? En este momento nosotros no tenemos. Hay otros países que sí, porque tienen otras figuras procesales como el arrepentido o otras figuras. Nosotros, las personas que han declarado como testigos o víctimas en esa causa no son personas que estén privadas de libertad. Pero sí puede pasar. Y han tenido otras medidas de protección. Puede declarar una persona que está privada de libertad como testigo en una causa y ahí se generan otras medidas de protección, pero no ingresa directamente al programa con estas otras medidas que sí me parece por lo menos algunas explicar, que tiene que ver con la relocalización transitoria, eso tiene que ver los delitos. En general tienen que ver con delitos de homicidios, investigaciones de estupefacientes o rapiñas, también han sido en investigaciones de rapiña. Entonces puede haber una relocalización transitoria de todo el núcleo familiar. ¿Quién paga eso? Eso implica que la Fiscalía y el Ministerio del Interior y en algunos casos junto con otros organismos son los que, por supuesto, cuando se relocaliza definitivamente, ahí es el Ministerio de Vivienda. Acá hay que entender que esto de la protección para disminuir las brechas de impunidad y para brindar garantías a las personas tiene que ser una política de Estado, claro, ¿no? No puede ser solo de la Fiscalía o solo del Ministerio del Interior. Porque implica, por ejemplo, también a las autoridades de la educación. Si yo ejemplo, tengo que mudarme con toda mi familia, evidentemente, si tengo hijos chicos, necesito que vayan a otro centro de estudio. Y con otro documento, eso es una movida interesante. No con otros documentos, eso también me parece importante aclararlo. No hay cambio de identidad. En este Colombia, tiempo, por ejemplo, lo hay, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso implica también otras medidas en la órbita civil, que tiene que ver con la tenencia de tus hijos, con un montón de otras cosas. Por ahora no es un mecanismo que se haya activado. Pero María, ¿no es muy sencillo sabiendo que al no haber un cambio de identidad, de nombre, como ves en las películas, ¿no? Sí, a veces vemos muchas películas. Claro, pero es muy fácil. No, pero en realidad la identidad se preserva durante el proceso. Después, evidentemente los resultados están a la vista, no hubo ningún tipo de dificultad con esas 200 y pico de personas que desde el 31 de octubre de 2017, cuando se modificó el código, han atravesado estas circunstancias. Pero me parece muy interesante la sinergia que hay entre distintas organizaciones del Estado, ¿no? Para generar esto. Sí, eso venimos trabajando desde el 2017 y ahora con la nueva administración se han renovado los acuerdos que teníamos firmados para trabajar en este sentido. Y no hay prestación económica, ¿no? No, prestaciones económicas, eso también es importante decirlo, en otros países hay. En nuestro país no hay prestaciones económicas. Mientras dura el proceso y mientras la situación de riesgo es media o alta, el Estado, a través de los distintos organismos, brinda las posibilidades para que la persona pueda seguir llevando su vida adelante. O sea, no se le paga nada a las víctimas por esta situación. No, porque eso aparte sería pagarle a una persona, para eso no estaría dentro de un marco legal de lo que... No, pero tiene gastos, toda esta movida tiene gastos, por supuesto. ¿no? Y para la persona que se está jugando a declarar contra los chingas, por ejemplo, ¿no? Que quiero ver... Hable de una organización más pesada, digamos, una organización criminal. A los chicas, porque a la mayoría se los procesó por robo de luz y agua y usurpación, no es una... Sí, yo justamente quería decir, hay otros ejemplos, y para no poner casos concretos, pero por ejemplo, en un caso de un homicidio, hay ciudadanos que realmente, si por ejemplo fueron varios los testigos, y hay algunos que quieren declarar esto que tú decías de la identificación, bueno, si fuimos muchas las personas que estuvimos y se preserva la identidad procesal, es difícil saber cuál de esas personas fue. Evidentemente, en eso, más que el grado de valentía que tú decías,
también lo que impulsa muchas veces a la gente es esto de disminuir la brecha de impunidad y de que no querer que esto le pase a otras personas en su barrio o en otros lugares. El rol del fiscal al enfrentarse a esta situación y sobre todo de repente en una causa donde hay detalles que difieren de lo que declaró el indagado con lo que dice el testigo, ¿a qué accede el abogado de este caso del indagado para poder, bueno, contrarrestar ante un fiscal lo que dice el testigo? ¿El abogado tiene acceso a algún tipo de elemento que permita posicionar a ese testigo protegido en la escena o no? Es absolutamente la reserva Cuando para todo. los testigos protegidos declaran en este tipo de situaciones, es importante que no se pregunte sobre datos que puedan identificarlos. Claro. Por ejemplo, si yo te digo quién es tu primo o tu primo vive en tal lado, esas preguntas son las que no se pueden hacer que identifiquen a la persona, incluso hasta con el sexo. Y lo que me parece más interesante, que era parte del motivo de la nota, tiene que ver con un protocolo que se acaba de firmar junto con el Poder Judicial, que lo elaboramos entre Fiscalía y Poder Judicial para generar los mecanismos procesales. Uno de ellos, además de la identidad, es la declaración remota. ¿Qué quiere decir eso? La persona, cuando es citada a declarar por el mecanismo que se llama declaración en prueba anticipada, que es una declaración única que se utiliza en todas las instancias judiciales, no declara ni siquiera en el mismo edificio que los indagados. Claro. Eso es un avance que hemos logrado en estos 3 años. Es un mecanismo que además tiene todas las garantías para la defensa, por supuesto, porque tiene que estar en igualdad de condiciones para la litigación, y eso se firmó en octubre de este año. Eso es un protocolo que garantiza desde la reserva de identidad, cómo se hace la citación y cómo se llama a los testigos. Acá hay un dato muy importante y uno dice, bueno, ¿por qué una unidad de víctimas con psicólogos, con trabajadores sociales? Por algo que tú preguntabas, no sé si es la valentía o no, pero las personas que llegan hasta ahí llegan en un estado de mucho miedo. Pero además quieren ejercer su derecho de acceso a la justicia. Entonces hay que poder trabajar en lo que se llama el estrés postraumático, en prepararse emocionalmente, porque revivir el relato de haber sido testigo de un homicidio genera revivir una situación muy dolorosa donde tú te sentiste cercano a la muerte o uno de tus hijos, ¿no? Lógicamente. Y además hay un detalle también, que es muy importante lo que decía, ¿no? Esta posibilidad de declarar en un entorno diferente. Más allá de no tener que estar cara a cara con el presunto responsable, me consta de que había situaciones en donde un testigo o una víctima debe declarar y tenía que pasar por una barra brava de familiares que estaban afuera incluso del juzgado. Fede, no andaba el ascensor y subían la escalera juntos. Bueno, y evidentemente eso no es el mejor escenario para generar una declaración que permita ayudar en la causa. Y otro detalle también. Acá estamos hablando de testigos y de víctimas también, ¿no? Y muchas veces la situación es compleja por el tema de estigmatizar. A nadie le gusta tener un policía en la puerta porque ya estamos teniendo un señalador, acá hay una víctima, y en eso también se trabaja, ¿no? Sí. En eso hay otras estrategias, que no las diría porque ya dejarían de ser parte de las estrategias, pero hay otras estrategias de protección que ahí es muy importante tener claro que las víctimas y los testigos, aún para las medidas de protección, no son un homogéneo. Hay que poder estudiar en cada caso, por eso se conforma un comité de evaluación de riesgo con el oficial del caso, el fiscal que lleva adelante la investigación, que es el que dirige todo esto, y la unidad de víctimas. Y ahí se ven las medidas especiales para cada situación y tienen que firmar un acuerdo, ¿no? La persona firma un acuerdo porque incluso hay medidas de autoprotección, no poder utilizar las redes sociales, no tener que acercarse a los lugares. Hay personas que no son relocalizadas. Si no cumple el acuerdo, se levanta. Si no cumple el acuerdo, no se puede proteger porque el Estado... Digo el Estado porque no es solo la Fiscalía, es el Ministerio del Interior y otras instituciones,
no podemos armar una batería de prestaciones para proteger cuando la persona no puede sostener la protección. Por eso también es muy importante la adecuación de las medidas al perfil de las personas. ¿Quién puede declarar como testigo protegido? Por ejemplo, ¿un menor acompañado de un mayor? No, los menores... Solo mayores. A ver, poder puede, lo que no ingresas al programa, claro, porque ahí los menores de edad, bueno, el riesgo que se asume es mucho y porque además sí han ingresado porque los que fueron testigos son los adultos. Por eso a veces también se confunden el número de que dentro de esos 270 hay un número importante de niños y adolescentes que son los hijos de esos núcleos familiares. Ayer se dieron a conocer cifras de delitos en estos primeros 8 meses de gestión de la nueva administración y una de ellas da cuenta de la disminución de denuncias de casos de violencia doméstica o violencia de género. Y algunos argumentan que puede tener que ver con el confinamiento, el hecho de que mucha gente estuvo conviviendo en esas circunstancias realmente complejas, pero el hecho de estar 24 horas del día conviviendo con tu agresor hace difícil la posibilidad de generar la denuncia, ¿no? De hacerla efectiva. ¿Se está trabajando al respecto también? Sí, ahí digo para que la audiencia no confunda, el mecanismo de protección de testigos no aplica para violencia doméstica. No aplica, ¿por qué? Porque no podemos proteger, porque es un... Lo digo porque a veces nos preguntan, bueno, pero no aplica. Sí para las víctimas de trata, por ejemplo. De trata, ahí está. De trata sí, bien, porque bueno, justamente tiene que ver más con el crimen organizado, tiene que ver con la posibilidad que tenés de proteger a la víctima y de reservar su identidad. En lo que tiene que ver con violencia doméstica y delitos sexuales, la Fiscalía viene trabajando en todo el país y realmente, sobre todo los delitos sexuales, es parte de una de las prioridades y preocupaciones que tenemos, porque bueno, todo esto que yo estoy diciendo son 3 años de trabajo frente a muchas de las prácticas que tú decías que vienen de muchos años. Entonces, sin duda, conviven aún viejas prácticas con nuevas prácticas, más allá de que tengamos la letra escrita para generar otras oportunidades, ¿no? Doctora, brevemente, ¿cómo soy está? Asistente social, no asistente, soy doctora. Perdón. ¿Cómo está viendo precisamente, de acuerdo al relato de testigos protegidos, el avance del crimen organizado aquí en nuestro país en esos 3 años que le ha permitido llegar a esos relatos? Creo que daría como para un programa bastante más largo y quizás creo que una de las cosas que me parece que es más importante es que estos fenómenos hay que estudiarlos interdisciplinariamente, ¿no? Y que uno puede tener una mirada muy recortada. Lo que yo te puedo decir en estos 3 años es que las modalidades son muy diversas y que a veces tendemos a tener un relato muy homogéneo de lo que se ve, ¿no? Y hay situaciones más microbarriales y hay situaciones más organizadas. Y a veces hacemos un relato como que queda todo en lo mismo. Por eso me parece que requiere de poder tener evidencia sobre la mesa. La Universidad de la República está estudiando los fenómenos de la criminalidad. Me parece que tenemos que tener los oídos bien abiertos a la evidencia para poder tomar decisiones para la gestión de la política pública. Asistente, se le iba a decir, doctora. Asistente social, María Solari, le queremos agradecer mucho. Lo importante y la conclusión es que se están haciendo cosas con el fin de proteger, de darle más garantías a los testigos y las víctimas, ¿no? No solo cuestión de perseguir el crimen o combatir el crimen, sino que además también atender, y como bien lo explicaba recién en distintas áreas y de manera multidisciplinaria, a quienes son víctimas o pueden oficiar de testigos en distintos casos. Muchísimas gracias por su tiempo y por contarnos además con mucha claridad cómo se está trabajando al respecto. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Nos ha acompañado María Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía.